tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el conversatorio de dominio público y el papel de las instituciones culturales. Voy a presentarles al panel que integra la mesa el día de hoy. Comenzaré por el Museo del Estanquillo. Nos acompaña Ana Laura Peña Aguilar. Ella es licenciada y maestra en bibliotecología por la UNAM. Es graduada de la especialidad Estrategias Creativas de Publicidad. Desde hace 14 años ella es la encargada de la sala de lectura, de la página web y de proyectos digitales del Museo del Estanquillo, además de las colecciones Carlos Monsiváis. Es integrante también del comité organizador de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad, también está a cargo del Subcomité de Difusión y Redes Sociales, Formación de Redes Sociales del Museo. Cuenta con formación en audiodescripción, lengua de señas mexicanas, lectura fácil, braille, elaboración de piezas accesibles, museos accesibles, entre otros temas relacionados con la discapacidad, y está interesada en el diseño universal y el turismo accesible. Muchas gracias, y muchas gracias también al Museo del Estanquillo por recibirnos el día de hoy. Por parte del Indautor nos acompaña Alberto Arenas Vadillo. Él es maestro en Administración de Políticas Públicas por IEXE, Escuela de Políticas Públicas. Cuenta con especialidad en Derecho Intelectual en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diferentes puestos en la administración pública, muchos de ellos en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Actualmente es el director de Reservas de Derechos. Ha asistido e impartido a diversas clínicas, cursos y talleres relacionados con la propiedad intelectual. Formó parte del grupo de expertos de la OMPI que participaron en el 16º curso de formación regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Nociones, Técnicas y Prácticas en la ciudad de Panamá, entre otros. Asimismo, ha escrito diversos artículos en publicaciones especializadas en propiedad intelectual. Muchas gracias. De la Biblioteca del Senado nos acompaña Ricardo Montes Gómez. Él es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional también por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Comunicación, Política y Tecnologías Digitales por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Es tutor en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Promotor de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y actualmente es el titular de la Biblioteca Parlamentaria del Senado de la República. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña Iván Martínez. Iván tiene estudios de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Comunicación Digital en la Universidad de Guadalajara y un diplomado en Derecho de Autor Internacional por la Universidad de Ámsterdam. Es defensor de derechos humanos en la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y activista por el conocimiento libre y abierto. Es coordinador de Creative Commons México, fue coordinador de Creative Commons México de 2017 a 2023 y en su labor por el conocimiento libre y abierto ha asesorado la implementación de licencias libres en proyectos de gran escala como el Repositorio Institucional de la UNAM y de Mexicana, el Repositorio Digital de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Participa como delegado por la R3D como organización observante ante el Pleno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y edita Wikipedia desde el 2006. Bienvenido, Iván, muchas gracias. También nos acompaña Tania Vargas del Museo Franz Mayer y también como integrante de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ella será la moderadora del conversatorio el día de hoy. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra en Conservación de Acervos Documentales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con formación en la conservación y catalogación de acervos fotográficos, documentales y bibliográficos por la UNAM, ISI, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el Centro Cultural de España, entre otras. Desde el 2013
Colabora en el Museo Franz Mayer, donde coordina proyectos de inventario, conservación y digitalización de los fondos documentales y bibliográficos. En 2020 formó parte de los seleccionados del programa Políticas Institucionales y Gobernanza de la International Museums Academy, creada por el British Council y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Asimismo, se ha desempeñado como curadora de exposiciones y actualmente es jefa de la Biblioteca de los Acervos Documentales del Museo Franz Mayer. Muchas gracias, Tania. Te cedo el micrófono. Hola, bueno, pues otra vez bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les platico un poquito cómo va a ser la dinámica. Voy a ir haciendo, van a ser varios bloques temáticos. Vamos a ir lanzando preguntas por ponente y cada ponente va a tener 5 minutitos para contestar la pregunta y luego hacemos como una retroalimentación sobre eso. ¿Sale? Entonces, bueno, el primer bloque está considerado para hablar un poco sobre el dominio público y en general toda la idea de los 4 bloques es hablar por un lado del tema cultural, por otro lado el tema legal, del tema artístico y del tema tecnológico, es decir, abordarlo como desde todas estas vertientes. La primera pregunta va dirigida a Ana Laura y la pregunta es: ¿cómo visualizas tú la evolución de las instituciones culturales como centros de conocimiento abierto en la última década? Bueno, justamente creo que en esta última década la evolución de todas las instituciones culturales, que incluyen museos, bibliotecas, archivos, pues fue muy radical. Nos tocó esta parte de la pandemia y por lo tanto tuvimos que pasar de tener las piezas, ser custodios de las piezas, del arte, de los materiales, a tener que ponerlos a disposición justamente del público, pues por esta necesidad justamente de hacer comunidad y convertir el conocimiento en un recurso compartido. Entonces, creo que hay algunos puntos clave que se dieron en esta década justamente, que fue pasar de lo físico a lo híbrido. Esto lo hemos visto en muchas bibliotecas que, si bien ya tienen muchos materiales físicos, también han ido migrando poco a poco sus colecciones de revistas, de tesis, formatos virtuales. Y bueno, pues obviamente los museos han adoptado catálogos en línea, permitiendo que las colecciones pues sean accesibles de manera mundial. También algunas instituciones justamente como Wikimedia han trabajado las políticas de Open Access, de Creative Commons, justamente para imágenes y fomentar la reutilización de la cultura de estos los materiales. Y bueno, también hemos pasado de tener sitios web o bases de datos aislados a esta conexión que nos permite intercambio de información entre diferentes recintos. Como muestra de ello pues es el catálogo colectivo de la Gran Biblioteca de la Ciudad de México, que justamente está en esta construcción y que estamos buscando esta difusión mayoritaria. También es importante mencionar que los espacios de las instituciones culturales pues se han ido diversificando. Ahora ya hay un desarrollo comunitario, se dan talleres, se prestan computadoras, se permite que haya una mayor interacción, y entonces eso también permite que tengamos otras actividades y pues seamos, incluso como en este momento, un lugar de encuentro, diálogo y aprendizaje colaborativo. También creo que aquí las redes sociales han jugado un papel importante para desplazar el enfoque de mostrar solo objetos importantes, es decir, solo una o dos piezas de los museos, a mostrarnos justamente ya cómo es el montaje de una exposición, que hay mayores piezas, que hay otras cosas. Entonces eso nos permite resaltar la narrativa de los diferentes objetos, y esto lo hemos visto pues a través de justamente las redes sociales. Y bueno, el tema principal en este punto pues bueno, fue justamente el impacto de la pandemia, que aceleró la digitalización de experiencias y nos forzó a priorizar la salud colectiva y llevar nuestras colecciones al entorno virtual.
Entonces, como todos sabemos, pues fue un avance de varios años en tecnología que se dio en unos pocos meses y pues tuvimos que realizarlo para no quedarnos aislados o fuera de las prácticas. Entonces, podemos decir que en los últimos 10 años las instituciones culturales evolucionaron de guardianes del patrimonio a nodos en una red de conocimiento abierto, priorizando la accesibilidad, la participación y el uso de tecnologías avanzadas que tienen un mayor impacto social. Gracias. Gracias, Ana Laura. Creo que ahorita hacemos como los comentarios. La siguiente pregunta es para Alberto y es: ¿cómo es que el Indautor promueve la integración de las obras de dominio público al sector cultural? Pues inicialmente quisiera agradecer la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. Sí quiero comentar que mi participación claramente será desde el punto de vista proautoralista, ¿no? Definitivamente pues, trabajo en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, lugar y materia que aprecio muchísimo, entonces muchos de mis comentarios van dirigidos desde esa perspectiva. Creo que es muy importante comenzar diciendo qué es el dominio público. Y es que en realidad hay muchos mitos y ojalá tenga la oportunidad de poderlos comentar en esta participación. El dominio público, como su nombre lo indica, o viene de la palabra en latín, que significa dominio, significa propiedad, y pública, que pertenece a las personas en realidad. Entonces, el dominio público lo podemos entender como esos bienes que pueden ser utilizados por parte de la comunidad. En materia de derechos de autor, es importante señalar que cuando una persona crea una obra, puede ser el contenido que está y que nosotros podemos leer o las ilustraciones que vemos en una publicación. Desde el momento en que la persona crea la obra, la Ley Federal de Derechos de Autor le concede derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales tienen diferentes características. Son imprescriptibles, son inembargables, son intransferibles. Y estos derechos siempre le van a pertenecer al autor. Por eso es que si nosotros vemos un libro incunable, pues ahí tenemos la referencia de quién fue la persona que lo escribió. Lo mismo ocurre con una pintura. Si nosotros vamos a ver algún mural antiguo, podemos saber quién es el creador de esa obra. Y por su parte, los derechos patrimoniales ya tienen un trasfondo económico. A través de este derecho patrimonial, el autor o el titular de ese derecho puede autorizar o prohibir la explotación de su obra. Estos derechos sí tienen una vigencia. Ya es la vida del autor, y una vez que él fallece son 100 años más. Entonces, estos derechos tendrán una vigencia, los derechos patrimoniales, la vida del autor y 100 años más. Regularmente son ejercidos por sus herederos. Cuando la obra estos derechos fenecen a través del transcurso del tiempo, la obra pasa al dominio público. Y lo que implica es que cualquier persona lo podemos utilizar siempre y cuando reconozcamos quién es el autor de la obra, es decir, darle ese reconocimiento de su derecho moral. El artículo 152 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece que se podrán hacer uso de estas obras cuando los derechos patrimoniales hayan ya transcurrido. Entonces, parte de la labor que lleva a cabo el Instituto Nacional de Derecho de Autor es recibir las obras que los usuarios, los autores nos llevan a inscribir, y estas obras que se inscriben forman parte del acervo cultural de la nación. Entonces, dentro de la actividad registral que lleva a cabo el Instituto es contar con esas inscripciones donde, bajo el principio de buena fe, los autores nos llevan a inscribir sus obras. Entonces, es parte de lo que realiza el Instituto y que tiene una vinculación ya con la actividad cultural. Cuando una persona desea conocer quién es el autor o quiere conocer diferentes aspectos respecto de obras que están registradas en el Instituto, a través de un trámite sencillo puede hacer esa búsqueda de antecedentes registrales y conocer cuáles son las obras que están inscritas de determinado autor, y el ejercicio de estos derechos le corresponden al autor y a los titulares de esos derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, continuando justo un poco con el tema de las estrategias, la pregunta para el doctor Ricardo es: ¿cuál es la estrategia que el Senado de la República ha implementado para dar a conocer estas obras de dominio público? Muy bien, muy buenas tardes también a todos, bienvenidos. Creo que siempre es grato tenernos unidos en torno a la problemática del libro, ¿no? A esta idea de la promoción de la cultura. Y también agradezco al estanquillo que nos haya permitido de estar aquí este día hoy. Bueno, en torno al Senado de la República, ¿cuáles son las actividades que realiza en virtud de lo que es el dominio público?
es importante destacar que el Senado de la República es una institución parlamentaria. Esto significa que tiene 3 facultades exclusivas, ¿no? Es la de legislar, es la de representar a la sociedad, y por otro lado es la de un control sobre el poder ejecutivo. Bajo estas ideas, en el campo de la legislación, el Senado de la República lo que hace es ratificar los convenios y tratados internacionales, como el Convenio de Berna. El Convenio de Berna es un tratado internacional que establece cuáles son los parámetros normativos a nivel internacional, en donde se establecen cuáles son los derechos de los autores respecto de la obra literaria, de la obra artística, de la obra cultural en general. Estos tratados se generaron y protegen efectivamente derechos morales y derechos patrimoniales. Es decir, como ya lo había comentado Alberto, estos derechos protegen las regalías, por un lado, de los creadores intelectuales, y por otro lado, el derecho moral protege su nombre y que no sean modificados los contenidos plasmados en las obras literarias. Por ese lado, entonces, el Senado de la República hace promoción y se recibe en los tratados y convenios internacionales, además del tratado o el convenio de la OMPI, ¿no? Que es el tratado más actual que norma esta idea de los derechos patrimoniales y los derechos morales. Ya en concreto, el Senado de la República lo que hace es promover el dominio público a partir, pues, básicamente de las reformas o el seguimiento que se dan desde el punto de vista legislativo a la Ley Federal de Derechos de Autor, por ejemplo. Ahí los legisladores, a través de iniciativas, pueden hacer reformas para modificar el derecho patrimonial y el derecho moral, básicamente buscando mejoras, ¿no? Un sentido de reserva sobre los propios derechos. Por el lado de la divulgación de los materiales, se tienen repositorios en donde se tiene obra patrimonial y obra básicamente conmemorativa de autores que han precisamente fallecido hace 100 años, ¿no? O sea, esta es la situación de que los autores que publican solamente pueden entrar esas obras al dominio público después de 100 años de su fallecimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos es los repositorios bibliográficos, los clásicos del parlamentarismo en México, y que se componen por este tipo de materiales, haciendo una descripción bibliográfica y la posibilidad de consultarlos al texto completo a través de Internet. Básicamente, digamos que esa es la estrategia que sigue el Senado de la República en cuanto a es la recepción de los tratados y convenios internacionales, la modificación o reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, y por supuesto la divulgación de los materiales a través de Internet. ¿Sí, Perfecto. Pues ahora la siguiente pregunta es para Iván y tiene que ver con cómo es que las obras en dominio público favorecen a los proyectos culturales en México. Muchas gracias, perdón por el retraso. Voy a citar al insigne coleccionista de acá del museo que decía: llegué tarde porque pensé que también ustedes eran impuntuales, ¿no? Era una frase muy común que él decía al llegar a las mesas, un impuntual insigne. Y me da mucho gusto. La terraza es un entorno muy bonito y además que me parece un contexto súper adecuado para hablar de preservación de archivística y de dominio público, dado que pues también Carlos Monsiváis fue un coleccionista pues de tiempo completo, que pudo tener al alcance, o que muchas de las obras que integran el acervo citadino y que integran el patrimonio cultural capitalino están preservados físicamente, materialmente, gracias a esta labor de trascender en el tiempo en la conservación.
Y regresando a la pregunta, bueno, el dominio público es algo que en principio me gustaría decir que el dominio público es el destino final de todas las obras creativas. Los plazos, digamos, que de protección patrimonial de las obras son una creación artificial, es decir, es un consenso legal que cambia de país a país y México tiene el plazo más grande, es un plazo absolutamente sui generis el de México, son 100 años después de la obra, de la muerte del autor o de la publicación de la obra, es una cosa que excede incluso el consenso internacional que es de 75 años. Entonces nos tenemos una situación absolutamente atípica en México. Y lo segundo es que este tipo de plazos de protección, si nosotros revisamos las discusiones hechas que deben estar en la biblioteca del Senado, yo te voy a sacar una copia digitalizada, pues vemos que la discusión fue muy acotada, o sea que mayoritariamente el plazo de protección de 100 años se dio en un entorno de discusión en donde tenía mayoritariamente presencia las industrias creativas, es decir, las industrias editoriales, las del entretenimiento y muy poca o casi nula representación de la sociedad civil y del sector cultural. Y esto porque es importante mencionarlo, porque el dominio público favorece a los proyectos culturales que ya están en marcha. Digamos que a nivel de derecho autoral, el beneficio o digamos la procuración de las justas remuneraciones y retribuciones a las personas autoras es algo necesario, por supuesto, es algo que es un componente incluso del Producto Interno Bruto Nacional. Las industrias culturales y creativas tienen un papel muy importante en la riqueza de México, pero digamos que eso es solo una de las dimensiones del derecho autoral. Digamos que la protección de las personas autoras es solamente una de las dimensiones. Hubo una sentencia hace unos 3 años de parte de la anterior corte, de la ministra Ríos Farcap, o exministra, en donde ella, al momento de definir una sentencia sobre el tema ¿cómo se llama esta cosa? Del depósito legal, ella decía una cosa muy importante, que en efecto una de las dimensiones de la obra de una persona tiene que ver con su papel como obra creativa, con su mostrarse como una persona creadora, de manifestar su talento, de explorar sus obras, todas las finalidades que tiene ser una persona autora en su tiempo. Pero la dimensión de una obra creativa no existe si no existen los públicos, no existe si no es accesible a los públicos. Sin públicos no hay personas autoras, definitivamente. Entonces, en esa sentencia que establecía la obligación de las personas autoras y de las editoriales de sí dar una triple copia a los acervos nacionales, tiene que ver con eso, con que una obra creativa de una persona no solo cumple un papel mercantil, sino también cumple el papel de difundir y colectar los pensamientos de su tiempo. Esta colección que tenemos acá en este museo es una obra. Venía leyendo en el metro una entrevista de Rius sobre Monsiváis, y decía Rius, bueno, hay muchos originales míos que se los acabaron las cucarachas y los ratones, y Carlos Monsiváis los preservó, ¿no? Entonces, la labor tanto de conservación como de archivística, como de integrar un patrimonio de la nación, también conciernen al derecho autoral. Lamentablemente las discusiones, y eso no me dejará mentir Alberto, en la OMPI pues se van mucho hacia únicamente el cómo pagar, el quién gana y el quién pierde, ¿no? Pero no dejan afuera de la discusión todas las posibles dimensiones para personas investigadoras, personas aficionadas a las obras creativas, que viven de ellas, que las difunden, que digamos el fenómeno de, no sé, por poner el ejemplo de la industria editorial, el fenómeno lector es mucho más que las personas autoras, ¿no? Tiene que ver con los públicos, con las audiencias, con las personas editoriales, con tipógrafos, con imprentas, con coleccionistas, con un montón, con un ecosistema muy grande, y el cual no tiene parte en esta discusión de los temas que estamos hablando. Muchas gracias, Iván. Y bueno, voy a rescatar un poquito de lo que se dijo en este primer bloque. Creo que una de las cosas que ya ahondaba Ana Laura tiene que ver con cómo pasamos ella hablaba de guardianes de patrimonio a nodos, ¿no? Y creo que eso conecta muy bien justo con lo que decía el doctor, de llevarlo a los repositorios, y algo que creo que también es importante que sigamos teniendo en mente es esto que nos hablan de Indautor con respecto a los 100 años después, ¿no?
y rescato algo que dice Sivan, que tiene que ver con el destino final de los libros o de los objetos, como bien dice también Ana Laura, la narrativa de los objetos, ¿no? Y ahí es donde yo les propondría repensar en si a eso que llamamos destino final es en realidad el destino final, ¿no? Porque en realidad quizás el destino final esté en la socialización, ¿no?, de ese objeto, y en donde realmente las narrativas nos permiten socializarlo y nos permiten comprender por qué ese objeto, llámese libro o mural, ¿no?, nos permite comunicar algo y está, digamos, no necesaria ni únicamente anclado a un tema de derechos de autor, sino de las propias narrativas, ¿no? Y bueno, pues pasamos ahora al siguiente bloque, que tiene que ver con el aspecto legal. Y en ese sentido, pues justo una de las cosas es que hay muchas dudas en torno a los derechos de autor, al dominio público y este tema de las licencias libres. Y pues nos interesa conocer su perspectiva en cuanto a este aspecto legal. La primera pregunta va para Ana Laura y tiene que ver con que, en términos de preservación, ¿a qué retos legales se enfrentan los museos al resguardar y exhibir obra en dominio público? Gracias. Sí, bueno, los museos obviamente pues enfrentamos retos legales muy complejos al preservar y exhibir obras en dominio público, ya que, como bien decíamos, aunque los derechos patrimoniales sobre la obra original pudieran ya haber expirado, pues finalmente el resguardo físico y la digitalización nos van a generar nuevas capas de derechos y responsabilidades, ya que si yo digitalizo una pieza, pues en automático ya es parte de mi acervo, pero tenemos que seguir respetando los datos, el origen. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado que los principales retos legales incluyen conflictos en la digitalización y los nuevos derechos, justamente si las fotografías o escaneos digitales de obras en dominio público están protegidos por derecho de autor y por los derechos del propio museo. Si hay contratos de uso y control de las imágenes, ya que los museos suelen restringir el uso de imágenes de sus colecciones mediante términos o avisos en sus sitios web. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros subimos imágenes a nuestros micrositios de media resolución, y si alguien está interesado en su uso, pues puede solicitar una imagen de mayor calidad, garantizando que se coloquen los derechos de propiedad, que en este caso son Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Y también esta parte de los derechos morales y el respeto a la integridad, porque pues a veces, si bien las leyes suelen exigir que se respete la autoría y la integridad de la pieza, nosotros como museo debemos garantizar que la exhibición o digitalización no altere la obra de una manera que se perjudique la reputación del autor. Es decir, no podemos solo seleccionar una parte de la fotografía o una parte para mostrar, sino tenemos que ser muy legales en toda esta parte. Abonando a esto, quisiera también, debido al tema que yo trato, destacar que en el caso no solo de los museos, sino también de las bibliotecas, la posibilidad de crear y compartir materiales para personas con baja visión y o discapacidad visual a través del Tratado de Marrakech, ya que son obras creadas para un sector vulnerable de la población y que no entra dentro del apartado de obras de derechos de autor, es decir, están libres en este sentido de poder reproducirse si son justamente para personas con discapacidad visual. Y de igual manera, un proyecto que se viene realizando hace un par de años, los museos estamos realizando a través de capacitaciones réplicas de obras originales, propiedades de los museos, para ponerlas a disposición de las personas con discapacidad sin alterar los derechos de autor de la pieza original y dando el crédito de la misma en las fichas que acompañan a las réplicas. Es decir, nosotros hacemos una réplica de una pieza, pero siempre ponemos el título original, el autor, de qué año es, qué técnica tiene, y con la información que se da, pues obviamente se agrega toda esta parte de quién es el autor, qué hizo, por qué la hizo, qué representa la pieza. Entonces, con eso estamos permitiendo de alguna manera dar otro uso a las obras originales haciendo estas réplicas. Entonces, creo que para nosotros el reto está entre tener la propiedad física del objeto y la libertad del uso intelectual que le damos a través del dominio público para el público. Entonces puede ser el dilema de proteger la obra y sus ingresos o garantizar el libre acceso, lo cual nos deja
justo en el dilema en el que estamos en estos momentos y por el que estamos discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Y bueno, la siguiente pregunta es para Alberto. ¿Cómo fomenta el INDAUTOR el uso del dominio público para incentivar la creación de nuevas obras? Que justamente pues venimos de ahí un poquito lo que nos está diciendo Ana Laura. Sí. Recuerdo que advertí cuál era mi visión, ¿no? Creo que el problema, o muchos de los problemas actualmente y históricamente también, es tratar de hacer prevalecer un derecho sobre otro. Yo creo que la sana armonía de las cosas puede hacer que las cosas funcionen de mejor manera. El ecosistema del derecho de autor está hecho para que los autores puedan beneficiarse respecto de la creación que está haciendo. Y lo que se busca con las disposiciones, sobre todo con el dominio público, es tener ese justo equilibrio, donde a una persona se le beneficia por la creación que está haciendo y durante cierto tiempo, que como ya mencionamos es su vida y posteriormente son 100 años más. Y da la posibilidad que transcurriendo ese tiempo ya pudiera haber un uso abierto, como ya se mencionó, por la colectividad. También por eso es que en ese justo medio, y ahí discrepo un poco de la situación de que si no hay público no hay autores, también existe la posibilidad de que los autores crean obras que no se dan a conocer, son obras inéditas. Entonces yo puedo crear una obra, tengo mis derechos morales y patrimoniales y no importa que nadie lo lea, la ley me favorece y me permite a mí tener esos derechos. Pero regresando al justo equilibrio que busca tener la ley, y muy de acuerdo con lo que decía el doctor Ricardo en cuestiones de los tratados que México ha suscrito, existe la posibilidad de que bajo los usos honrados, que es el artículo 148 de la ley, las personas puedan hacer uso de las obras. En ese sentido, hay 8 fracciones en ese artículo que permiten el uso de obras sin que tengan que pedir autorización, pero como se establece la normatividad, tiene que ser para casos muy específicos y respetando la regla de los 3 pasos. Hay que también dejar algo muy en claro. Una cosa es el derecho de autor y otra es los derechos que se pueden obtener sobre el soporte material donde quedan fijadas las obras. Pensemos que yo en este momento, si quieren no hablemos de libros, yo estoy haciendo un cuadro. Ahorita con el bonito paisaje que tenemos atrás, yo hago un cuadro donde plasmo el reloj que tenemos a nuestras espaldas. Entonces, en ese momento en que yo estoy plasmando en la hoja que me facilitó Laura y hago ese dibujo, en ese momento la ley me genera mis derechos morales y patrimoniales por la simple fijación de la obra. Entonces, en ese momento, ya al ámbito jurídico nacen mis derechos de autor respecto de esta obra que estamos creando. Sin embargo, existen derechos que se otorgan o que van generando sobre el soporte material. Y es el caso que en este museo tenemos una colección invaluable de alguien que se dedicó a lo largo de su vida a conformar un patrimonio relacionado con los soportes materiales que está generando. Entonces, entendamos que el derecho de autor es algo inmaterial, son derechos que no podemos palpar porque están generados respecto de los usos, respecto de las autorizaciones y los respetos que se debe tener sobre la creación de la obra literaria. En ese sentido, el soporte material es el que ya una vez que la persona adquiere el libro, que adquiere el lienzo, que adquiere la pieza en la que está fijada la obra, ese es un derecho, pero cuando yo compro un disco, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Cuando yo compraba un disco, un CD, yo no estaba adquiriendo derechos, entonces sería tan ilógico como pensar que yo porque compré un disco de Luis Miguel, yo sea la persona que pueda autorizar que Luis Miguel se presente en el auditorio o yo esté cobrando las regalías porque compré el soporte material. Entonces regreso un poco al respeto de esos derechos. Seguramente Laura me detendría ahí en la puerta si yo entro al 4º piso y veo un libro que me gusta y digo, es que yo lo voy a leer, yo este libro lo voy a comunicar, lo voy a explotar y me llevo el libro, ¿no? Seguramente pues tú me harías algún reclamo muy lógico por ese sentido. Entonces, entendamos que el ecosistema de derecho de autor está hecho para que esto funcione. La promoción del dominio público se basa en la situación de respetar los derechos que tienen los autores respecto de sus obras que se crean. Cuando la obra entra al dominio público, ya el autor ya no tiene un derecho sobre esos derechos patrimoniales y entonces cualquier persona lo pueda utilizar, siempre y cuando, insisto, reconozca quién es el autor de esa obra. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, doctor Ricardo, ¿cuáles son las políticas o si existen políticas gubernamentales específicas
para identificar y marcar las obras que entran en el dominio público. Sí. Bueno, lo que sucede en México también es problemático porque no tenemos una política pública que determine un marcado para los materiales del dominio público. Eso limita, por supuesto, la divulgación de este tipo de materiales que deberían de ser plasmados en un catálogo para saber, que el público en general pueda saber qué materiales de dominio público se puede reproducir, se puede consultar, se puede investigar y se puede sacar alguna copia necesaria para algún tipo de actividad, ¿no? Eso sucede para cualquier tipo de material del dominio público, vinculado con, por supuesto, materiales artísticos, literarios y científicos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante que se pudiera reformar la norma para dar atribuciones, por ejemplo, al Instituto de Derechos de Autor para poder generar un catálogo colectivo, un catálogo que todas las instituciones y el público en general pudieran también tener certeza sobre quiénes son los autores, cuáles son los títulos, cuáles son los periodos en los que el derecho fenece, ¿no? De esa manera podríamos tener que la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de México, que son las bibliotecas depositarias, a través de las cuales todos los editores hacen o están obligados a hacer sus depósitos legales de las obras que se publican y, digamos, tener la posibilidad de que en ese catálogo supiéramos a ciencia cierta cuáles son los materiales que se pueden divulgar, ¿no? Que se pueden reproducir, que se pueden consultar sin necesidad de pedir permiso o de pagar alguna regalía. Creo que eso es importante, no hay una política al respecto que evidentemente tendría que desarrollar la Secretaría de Cultura, parte del Ejecutivo y parte de, digamos, esta estructura del Estado que es pues el área a la que tiene la atribución desde el punto de vista administrativo, ¿no? Desarrollar esta política es indispensable, no la tenemos. En otros países sí hay catálogos, repertorios bibliográficos que nos permiten saber cuándo es que un documento entra, un libro entra al dominio público, ¿no? Básicamente yo creo que eso sería muy importante y esto de los 100 años también es complicado, ¿no? Yo creo que vamos a seguir abundando al respecto. Gracias. Justo yendo hacia allá, a esto que estás planteando, la pregunta para Iván es si crees que los plazos actuales para que una obra se libere al dominio público son excesivos en términos de acceso al conocimiento libre. Sí, gracias. Justo como comentaba, México está todo fuera de toda norma y de todo consenso, está 25 años por arriba, en un caso absolutamente atípico, y también existen hace unos meses en Francia hicimos un tallercito sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor, que tiene que ver con las condiciones en las que tú puedes hacer uso de las obras sin que le pidas un permiso expreso a los titulares de las mismas, ¿no? Vivimos en lo general un maximalismo en la protección, sobre todo porque si ustedes revisan, y vuelvo otra vez a las discusiones o a la evidencia académica o digamos a las reflexiones autorales en torno al derecho autoral, aunque suene redundante, pues no tenemos un vínculo factual entre la ampliación de ese plazo y en automático un beneficio directo de las personas autoras. Y esto es en su mayoría porque las sociedades de gestión autoral en México son entidades privadas, o bueno, son asociaciones civiles, ¿no? Pero nada obliga en México y en muchas partes del mundo a transparentar los ingresos reales que tienen las personas autoras, es decir, las regalías. Entonces, no tenemos, desafortunadamente, estudios independientes, salvo los de las propias sociedades autorales, que nos puedan indicar si hay un nexo causal entre la apertura del plazo autoral y el beneficio directo a la persona autora. Y esto es porque muchas veces en el discurso del derecho autoral, insisto, no solo en México, sino en el mundo, se nos dice que automáticamente cuando tú no compras una obra de manera legal o cuando tú no compras un ejemplar, es como esta relación de la compra del ejemplar,
y en automático se asume que es una pérdida para la persona autora. Lamentablemente nunca la industria ni las personas promotoras de este enfoque maximalista nunca indican que en medio de la persona autora y de la persona consumidora hay una cadena de suministro y una cadena de la industria en donde el promedio a nivel internacional, lo indica un estudio de la Unión Europea de 2022, el promedio de un ingreso de una persona autora a nivel mundial en la literatura es del 8% de regalías. Entonces el otro 82% pues, estará por ahí en medio de la cadena de producción. Entonces, ¿es un plazo justo? No, definitivamente si recolectamos experiencias y testimonios en el propio sector cultural mexicano y en otros sectores culturales, vamos a encontrar la misma respuesta, que hay una injusticia en cuanto al uso justo que pueden tener las instituciones y los titulares de derecho de autor. Ahora, ¿qué se está haciendo a nivel internacional para poder paliar esta situación? Como comentábamos, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que es una entidad gestionada por las Naciones Unidas y de la cual México es parte, es signataria, pues hay una discusión ahí internacional que tratamos de hacer año con año, en el cual está presente el INAUTOR, por supuesto, y existe una propuesta que se llama la propuesta del Grupo Africano, que es una propuesta hecha por varios países, en el cual se trata de buscar a nivel internacional una armonización de las leyes entre la titularidad de los derechos de autor, que por supuesto no se afecte en lo más mínimo los ingresos e incluso que puedan crecer con algunos estímulos los ingresos a las personas autoras, pero por el otro lado que exista un equilibrio en el acceso a los materiales protegidos con derecho de autor, particularmente en el sector cultural, que pues ahora a nivel internacional se agrupa en galerías, bibliotecas, archivos y museos. Es decir, que exista una salvaguarda específica, una excepción a las leyes federales, en este caso la de derecho de autor en México y otras a nivel internacional, que permita trabajar de manera un poco menos accidentada, un poco más tranquila, retomando las palabras que decía Ana Laura, pues con aquellas funciones o aquellas labores en instituciones culturales que tienen como fin, el fin noble de llevar cultura a más personas, y que en México justo pues tenemos una tarea titánica de cómo llevamos, hay muchas discusiones alrededor de eso, ¿no? de la pertinencia de crear museos centralizados, cinetecas, toda esta discusión a nivel nacional está muy interesante, pero de esta enorme tarea titánica que tenemos, por un lado, de proteger los derechos autorales, pero por el otro de llevar a muchas más personas el enorme acervo cultural mexicano que en su gran mayoría está muy centralizado en algunas instituciones. Creo que la queja más visible es con las cinetecas, ¿no? Que siempre dicen es que una nueva cineteca en la Ciudad de México pues hace falta en otros lados, como este tipo de cosas. Y finalmente, esa propuesta del Grupo Africano me gusta mucho porque tiene un concepto en el derecho autoral muy innovador, que para finalizar, que dice que en el caso del dominio público y la creación de nuevas disposiciones que beneficien al sector cultural para el reuso de obras protegidas, pase de tener una lógica ofensiva a una lógica más defensiva. El Grupo Africano en esa redacción, en el razonamiento de esa propuesta, hablaba de que por lo general las discusiones y las disposiciones normativas alrededor del mundo de la protección autoral tienen siempre una redacción y una vocación ofensiva, es decir, que busque la sanción per se, y no se habla en lo general de cómo puede defenderse y cómo puede hacerse una redacción y una protección que no vaya hacia el punitivismo, porque hace poco la Ley Federal de Derecho de Autor cambió en 2021 hacia buscar penas, sanciones carcelarias. No sé, yo no me imaginaría o no considero justo incluso, en un enfoque excesivamente punitivo, que una persona que comparte una obra sin la titularidad adecuada, pues se puede enfrentar a este tipo de penas corporales, ¿no? Me parece una absoluta exageración, una cosa fuera de toda norma, ¿no? Entonces, hablando un poco de justicia en los plazos. Bueno, pues justo rescatando este bloque, creo que ahí surgen como varias cosas. Por un lado, algo que me parece que está presente en todas las participaciones y que tiene que ver con cómo armonizamos las leyes de titularidad y de acceso, ¿no? O sea, creo que ahí se nos vinculan estas dos cosas que además se anclan a algo que nos mencionaban a Laura, que tiene que ver con la exhibición y la digitalización, y a su vez con el tema de los derechos, pero no nada más de los derechos de uso de imagen o del objeto y cómo yo te autorizo para que hagas uso de, sino de esta lógica de la que hablas de defensa,
¿no? Es decir, cómo es que también defendemos el derecho al acceso, ¿no? No solamente el derecho de aquel que hace y crea algo, sino también de los derechos de quienes queremos acceder a las obras y de quienes, además de todo, pues las resguardamos y somos guardianes, pero muchas veces tampoco sabemos hacia dónde movernos, ¿no? No sabemos a dónde preguntar, o si tenemos que cobrar el crédito o no, o si estamos incurriendo justo en un vacío legal, ¿no? Y pues bueno, el siguiente bloque ya está enfocado al tema artístico. Y en este sentido, la idea es que pues le entremos al tema un poquito más de las instituciones culturales, de las personas creadoras de obras, el dominio público, el patrimonio y las licencias Creative Commons. La primera pregunta está enfocada en saber si Ana Laura nos puede contar sobre algún proyecto destacado que haya utilizado en archivos de la institución para crear nuevas obras y que el museo también se haya beneficiado. Gracias. Sí, bueno, en el caso específico justo del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, desde 2014 empezamos una serie de propuestas a fin de compartir las colecciones del museo para el público que no pudiera venir de manera física o por estar en otra parte del país o en otra parte del mundo, y que nos acercara a otro tipo de visitantes, que son los visitantes digitales, y así nació el proyecto de los micrositios que pueden encontrar en el sitio web del museo y que están abiertos para todo público. Estos micrositios están desarrollados en WordPress, que es un software libre, y en ellos se puede encontrar la cédula introductoria de la exposición, el boletín de prensa, las fotografías de la sala, los textos en español y en inglés, y el catálogo de obra donde se encuentra una imagen de la pieza, el autor, el título, el año, el material y la colección. Es decir, aquí le damos a cada quien su justo derecho de si es un coleccionista que nos presta la pieza, le damos al autor obviamente, la fecha, su título y todos esos datos. Hasta el momento tenemos 38 micrositios de exposiciones que han estado exhibidas en las distintas salas del museo y que justamente son fuente constante de consulta y de solicitudes de autorización para utilizar el material. El beneficio para el museo es que no solo es un registro histórico del trabajo que se realiza, sino también atraer visitantes digitales. En promedio al año son más de 50,000 visitas en conjunto de estos micrositios que pueden sumarse a nuestros visitantes tradicionales. También desde 2014-15 más o menos se inició una colaboración con Google Arts and Culture, a través de la cual se han generado 10 exposiciones virtuales que pueden encontrarse en línea, y esta es otra forma de reutilizar las piezas de nuestra colección. Se han subido 224 piezas en alta resolución y se ha colaborado en varios proyectos temáticos que se realizan a nivel mundial. Estaba pensando también hace rato que también colaboramos con Mexicana, también tenemos una exposición de Francisco Toledo en Mexicana, esa no la tenía anotada, pero sí también. Y bueno, a algunas de nuestras exposiciones también les hemos agregado realidad virtual a algunas de las piezas, lo que ha permitido conocer un poco más acerca del autor o la pieza en un video elaborado con audio y subtitulado, y esto se presenta a través de la aplicación RA Infinitum. Entonces todo este trabajo que se viene realizando de manera digital pues es una manera de poner a la orden de otros públicos estas colecciones del museo, y bueno, pues justamente durante la pandemia fue cuando tuvimos la oportunidad de dar mucha mayor difusión a este material y pues acercarnos a otros públicos. Entonces esos son los proyectos digitales que realizamos desde acá, desde el Museo del Estanquillo. Muchas gracias. No hay qué. Bueno, Alberto, justo continuando con el tema digital, ¿cuál crees o cuál es la visión ideal del Indautor para el futuro del patrimonio cultural compartido, considerando las implicaciones de una era de acceso digital al conocimiento? Pues efectivamente yo veo que poder estar compartiendo el patrimonio cultural sigue enfrentando las mismas situaciones, ¿no? Creo que se avista bien, también es un hecho y muy relacionado con lo que platicaba Iván. Hoy en día la posibilidad, el internet, hoy la inteligencia artificial que cada vez está más metida en la vida de todos, va generando la posibilidad de que haya mucha creación de obra, ¿no? Entonces también considero que el uso de las obras
hasta al transcurrir el tiempo, pues de alguna manera va generando que haya cada vez más pues, obras que entran al dominio público. Podríamos decir que todas las obras que se han creado hace 100 años atrás, pues hoy o el día del próximo 1 de enero, pues van a pasar ya al dominio público. Entonces se seguirá acrecentando ese catálogo o esa cantidad de obras que están ya en un formato abierto. Sin embargo, pues es importante dejar en cuenta y tomar en cuenta, perdón, la posibilidad de que pues, para poder utilizar las obras hay que contar con una autorización, hay que ceñirse a las limitaciones y excepciones que prevé la ley. Pero finalmente este periodo de digitalización no excusa de seguir estas reglas. Si yo actualmente tengo una obra y la transformo en un formato distinto, debo de contar con la autorización del titular de la misma. Entonces, no importa que yo esté dando a conocer una obra o que esté explotando una obra de manera física y lo haga a través de un medio digital. Hay que respetar esos derechos para no tener problemas al respecto. Muchas gracias. Y bueno, para el doctor Ricardo, ¿qué barreras dificultan la democratización de las obras en dominio público? Sí, pues yo insistiría en que la barrera más grande que hay que sortear es la de la temporalidad, ¿no? Eso de los 100 años para tener un acceso libre a toda esta información es la mayor limitante. Entonces yo creo que sí es muy importante desarrollar una iniciativa que llegue al Congreso de la Unión para que se modifique y se haga una reducción de esta temporalidad a tal vez de menos de 25 años, ¿no? Hasta 75 años de estas restricciones. Esa podría ser, yo creo que sin duda, la limitante más grande que está impidiendo una democratización del conocimiento, de la literatura y de los materiales bibliográficos. Esto tendría que ser en las propias cámaras, en donde están los representantes de la población y los representantes de la sociedad, en el sentido de hacer este tipo de modificaciones, básicamente. Creo que otras limitantes pues es la tecnológica, ¿no? La brecha digital, la falta de software, la falta de hardware que nos permita hacer una reproducción masiva tal vez de documentos que están en dominio público y que tengan también, pues se abran los candados, ¿no? Para que esa información sea accesible a la sociedad en general. También hay barreras de carácter social, como es el desconocimiento de las obras que están en dominio público. No sé, como les comentaba anteriormente, no hay un catálogo que nos permita saber cuáles son las obras que ya tienen restringidos los derechos autorales en el sentido patrimonial. O sea, no se trata de hacer una reproducción, una venta indiscriminada de materiales, sino lo importante es también salvaguardar los derechos de autor, ¿no? Esta idea de tener cuidado con los derechos morales. Y ahí la importancia de la cita bibliográfica es muy importante, sobre todo en materiales que no están en dominio público. Sí es muy conveniente que hagamos la referencia al autor, al título, la obra, como decía Ana Laura, de todo tipo de obras, ¿no? Los derechos morales en ese sentido no se verían violentados y seguiría la posibilidad de democratizar el conocimiento en ese sentido. Y bueno, evidentemente las barreras legales en cuanto a lo que son este tipo de limitaciones, ¿no? Ver la idea de los 3 pasos también es importante para no afectar el patrimonio de los autores, ¿no? Eso creo que es fundamental y es sumamente necesario. Entonces todas estas ideas se podrían consolidar en una iniciativa que fuera, digamos, un bloque común entre editores, autores y la sociedad en general, para que se pudiera manejar dentro de lo que es el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que sea una modificación a la Ley Federal de Derechos de Autor, por lo menos para reducir la temporalidad, que es creo que la mayor limitante en este momento respecto del dominio público. Gracias. Y bueno, Iván, ¿qué papel juegan las licencias Creative Commons en la liberación de obras artísticas y en la cultura libre? Bueno, pues las licencias libres son una intermedia, ¿no? Digamos,
solución intermedia o una alternativa a las personas que como creadoras no deseamos tener la convención del marco jurídico del país, ¿no? Habemos muchas personas creadoras en licencias libres. Yo particularmente hago muchísima fotografía y la cual está disponible en una licencia libre. Entonces, en realidad pues no es mi ingreso principal, entonces yo subo todo lo que fotografío y me hace muy feliz que me envíen PDFs, libros, o en la televisión incluso, que no me atribuyan ver muchas fotografías mías, están ahí, salen y es bonito para mí. Sí, en memes incluso, sí. Y está bien, o sea, para mí pues, que circulen esos bienes que yo produzco, que tengo oportunidad de ver, pues me parece una buena idea. Entonces, pues es tan es una alternativa que el repositorio mexicana que ya mencionamos adoptó una licencia propia, pero inspirada en las licencias libres, respetando el marco jurídico nacional. Bueno, logramos que con la UNAM, el repositorio institucional de la UNAM, gran parte de ese repositorio tenga una licencia libre. Ahora las tesis, por ejemplo, todas las tesis fueron licenciadas en Creative Commons no comercial, lo cual también es algo inédito. No sé, no tengo conocimiento si se ha hecho un cambio de licencia tan grande en otros países, pero me parece que no. Entonces sí, es una alternativa el uso de licencias libres. Y también algo importante de comunicar es que el uso de licencias libres también se puede hacer en datasets, como en los conjuntos de datos. Y con esto quiero apoyar lo que comentaba el maestro Montes, doctor Montes, perdón, que hace falta un índice nacional, ¿no? que nos indique y debiera ser con el mismo cuidado y con el mismo profesionalismo y cuidado que actualmente el INDAUTOR hace sus procesos registrales, pues debería existir una contraparte que tuviera el mismo cuidado y el mismo trabajo en el dominio público. ¿Existe este esfuerzo en otros países? Sí, particularmente en lengua hispana, la Biblioteca Nacional de Colombia es ejemplo. Ellos tienen a cargo, hacen esa chamba de dominio público, publicando cada año, y la Biblioteca Nacional de España también cada año publica un índice donde revelan qué autores y autoras están ya disponibles. Puedo adelantarles que bajo una óptica libre estamos preparando un proyecto internacional entre Uruguay, Argentina, Colombia y México, basado en un modelo que se llama Paulina, un sitio que se llama Paulina que tiene cargada una base de datos uruguaya. Pues ahora el siguiente proceso de Paulina es crear una base de datos internacional que con los datos que tenemos disponibles podamos darle a las personas usuarias la respuesta de que esta obra está en dominio público, sí y no. Y yo creo que eso fomenta la cultura jurídica y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Lejos de que esto se perciba como una labor masiva de regalar o poner en riesgo el patrimonio cultural. Yo creo que muy por el contrario, tener la certeza jurídica de que tal obra está o no en el dominio público ayuda muchísimo a las personas, tanto para aquellas que quieren recrear y reusar las obras, como para aquellas que ya las personas tienen liberadas, digamos, estas obras en el dominio. Entonces, pues ahí le pediremos a las bibliotecas depositarias su ayuda muy pronto para que nos puedan ayudar a nutrir esta base de datos, para que pues pongamos también responder fácilmente la pregunta si esa obra y esa persona autora ya tienen sus obras en el dominio público. También hace falta mucha investigación porque, al igual que en otros países, la legislación federal autoral en México ha cambiado con el tiempo. Entonces, los plazos de protección con el tiempo y con la producción de las obras son diferentes. O sea, no todas las obras tienen ese plazo de 100 años, sino conforme fue cambiando la ley, tuvo 2 cambios sustanciales a lo largo del siglo XX, pues ahí también investigaremos qué obras probablemente ya están en el dominio público y no lo sabemos, por las condiciones peculiares de la ley a lo largo del siglo XX. Gracias, Iván. Y bueno, creo que aquí vale la pena rescatar algo importante, que es, mencionaba, por ejemplo, el doctor Ricardo, ¿no? O sea, pensemos que tiene que haber como un vínculo entre editores, autores y sociedad, ¿no? Y aquí yo rescato algo más que ya trabajó la mesa y que tiene que ver con la integración de los guardianes del patrimonio, ¿no? O sea, no solo es la sociedad en general, sino que también ahí ya estamos involucrados, creo yo, los bibliotecarios, los archivistas y todos aquellos que en realidad trabajamos todos los días con los materiales y los conocemos un poco más de cerca, ¿no? Y en este sentido, rescató todo el tema justo de los micrositios, que incluyen desde Google Arts and Culture, que creo que ha sido una gran iniciativa y que ha permitido justo también esto que dices, que es crear exposiciones virtuales y
vuelvo al tema de las narrativas, ¿no? No es solamente ya brindarte el acceso al objeto y solamente ver, sí, es de no sé quién y está hecho en tal año, sino que además te estoy dando contexto y que te estoy permitiendo entender un poco más al objeto y al autor en su contexto, ¿no? Y en ese sentido, pues rescato el tema de las iniciativas, ¿no? Para la revisión de las temporalidades. Y algo que me llama la atención es algo que tiene que ver por un lado con los soportes físicos, lo que hablaban como de la materialidad, pero al mismo tiempo ya también de los soportes o de las cajas en las que guardamos estos objetos, y estoy hablando particularmente de los repositorios digitales y de todas las dificultades y de todo lo que económicamente implica tanto para una institución como para gobierno tener en depósito todo esto, ¿no? Y creo que ahí es fundamental esto que están mencionando, que tiene que ver con la curaduría de los materiales y la revisión de aquellos materiales que quizás valga la pena abrir a dominio, ¿no? Pasamos al aspecto tecnológico, que es ya nuestro último bloque, y pues está relacionado con también la cultura digital y cómo es que ha impactado directamente a los criterios de dominio público y cómo es que pueden coexistir beneficiando a las personas autoras. Ana Laura, ¿a qué desafíos técnicos se enfrentan los museos al digitalizar o exhibir obras que ya están en el dominio público? Bueno, pues como todo en el sector cultura, pues básicamente tiene que ver con presupuesto y personal. Pero creo que también hay otras cosas que tenemos que resaltar. Si bien tenemos muchos desafíos que presentar, podría decirte que uno de ellos, por ejemplo, es obtener reproducciones digitales fieles a la obra original. Esto va a requerir equipos especializados como son escáneres de alto rango, cámaras de alta resolución, por ejemplo. En el caso del museo, por ejemplo, hace algunos años tuvimos la oportunidad, justamente en esta colaboración con Google, de digitalizar alrededor de 100 piezas con su cámara especial que escanea a gigapíxeles, es decir, tenemos piezas de 20.000 por 20.000 gigapíxeles, y bueno, esto nos permite una gran calidad de imagen, pero pues obviamente solamente fue posible gracias a este convenio, ¿no? No hay manera en que uno pueda, como institución, pues poder lograr estos materiales, y justamente parte de esas digitalizaciones pues son de las que están en las exposiciones. También es importante que, bueno, una vez que logremos digitalizar a alta resolución, pues obviamente son archivos mucho más pesados que requieren el reto de almacenar y salvaguardarlos pues de forma segura, gestionando que puedan seguir siendo accesibles, es decir, seguirlos migrando de tecnología para que pues puedan seguir siendo consultados. Entonces pues esto tiene un gran costo. También nos parece importante el tema del personal calificado. Es un tema del que todas las instituciones culturales tenemos este tema. Creo que si logramos salvar el tema del presupuesto y el equipo, pues también que haya esta gente capacitada para realizar las digitalizaciones, el almacenamiento, la conservación y la preservación, justamente para que este trabajo sea bien conservado y no sea un desperdicio de recursos humanos, económicos y materiales, ¿no? Entonces, creo que aunque las obras sean de dominio público, las limitaciones técnicas, que son justamente estas que les mencionaba, pues siguen siendo nuestro principal obstáculo y que requieren a veces que hagamos alianzas tecnológicas justamente con empresas, con universidades, convenio, colaboración con otras bibliotecas, con otras instituciones, pues para que podamos seguir gestionando estas opciones. Ahora que hemos tenido oportunidad de trabajar con Wikimedia, justamente esta parte también de liberar imágenes, de ofrecer materiales digitales que ya están, poder acceder a los de otros, creo que esto nos abre estas otras expectativas de decir, a lo mejor yo no lo puedo hacer propio, pero puedo colaborar con alguien para obtenerlo, y creo que eso también es algo bien bonito y bien importante de esta colaboración entre instituciones. Entonces creo que si bien hay puntos en contra, también podemos encontrar puntos a favor para poder seguir pues colaborando y creando contenido libre. Muchas gracias, Ana Laura. Alberto,
¿existe algún proyecto o acercamiento entre Indautor y el programa BAM de Wikimedia México para liberar acervos culturales mexicanos de dominio público? No, y es que resulta un poco complejo. Definitivamente, pues parte de lo que puede hacer el instituto pues es esta difusión y promoción de los derechos de autor. Entonces me anticipo al sí que pudiera dar la directora del instituto, la maestra Karina Luján. Lo que podemos participar pues es en esta promoción de los derechos de autor. Tomemos en cuenta, y por eso considero que es un poco complicado a nivel no nada más nacional, porque el Indautor y la ley está acorde a los tratados que ha firmado México, como el que ya mencionó el doctor Ricardo, en cuestiones del Tratado de Berna y otros más. Entonces, resulta muy complicado que el instituto pudiera tener un catálogo de las obras que entran en el dominio público, porque simplemente, de acuerdo al principio de protección automática que ya platicamos, una persona puede tener sus derechos morales y patrimoniales con la fijación de la obra. Lo que se ha buscado es que no tenga que cumplir ciertas formalidades para que la gente respete esos derechos. Entonces, claramente lo que está dentro del acervo cultural de la nación a través del Indautor es lo que los usuarios han llevado a inscribir. Claramente, y sobre todo con estos avances tecnológicos, muchísimas personas todos los días estamos creando algo, una obra literaria. Yo hace momentos cuando llegué tomé una foto y había otras personas tomando fotografías. Eso constituye una obra en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Y las personas no inscriben sus obras en el Indautor, es un porcentaje muy menor de toda la creatividad que está teniéndose en todo el país y en el resto del mundo. Entonces, lo que tiene el instituto es la inscripción que hacen las personas cuando nos llevan a depositar su obra para que se conserve de este patrimonio. Entonces, que el instituto pudiera tener una determinación que no está dentro de sus facultades, porque el ejercicio de los derechos morales y patrimoniales los ejerce el propio titular. Entonces, sería muy imposible que hubiera un catálogo de obras que el instituto no conoce que existen, porque la creación de las obras depende de los autores, y es por ello que sería complicado que tuviéramos. Pero el instituto está abierto a colaborar con cualquier entidad en los diferentes sectores culturales que se puedan ofrecer. Gracias. No, al contrario. Y bueno, Ricardo, ¿a través de qué acciones la Biblioteca del Senado colabora con plataformas como Wikipedia para aumentar la visibilidad de su acervo en dominio público? Bueno, nosotros hemos trabajado muy de cerca, ya de unos años para acá, después de la pandemia, con Wikimedia. Hemos tenido actividades en San Lázaro, en el Colegio de México, para esto de los editatones, ¿no? Que también bajo la coordinación de la RBACH hemos consolidado algún tipo de proyectos, ¿no? De hecho, tenemos en puerta subir el documento de la historia parlamentaria del Senado de la República, que es una obra del siglo XIX, que valdría la pena tenerlo en este tipo de plataformas, ¿no? Le hemos estado trabajando, ya tenemos todo digital, pero hace falta mayor esfuerzo al respecto, ¿no? También quiero indicar que en términos de lo que es la especialidad temática del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a veces ese tipo de información no es muy consultada, no es atrayente para el público en general, ¿no? Sin embargo, para litigios, para actividades de carácter jurídico, legal y de tratados internacionales, pues es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es relevante poder tener una línea de actividad de coordinación con Wikipedia para poderlo subir a este tipo de plataformas. También quiero comentarles algo importante en relación con lo que es el dominio público, ¿no? Si bien es cierto que tenemos una vertiente directamente establecida hacia lo que son obras artísticas, obras literarias, también no debemos dejar de fuera lo que son los bienes públicos. Muchas bibliotecas están instaladas en edificios, en inmuebles que son verdaderamente históricos, ¿no? Aquí tenemos muchos de ese tipo. Entonces valdría la pena también explorar ese tipo de iniciativas relacionadas directamente con el dominio público, pero a partir de los inmuebles, ¿no? Las bibliotecas, los archivos,
los museos que están ubicados dentro de un espacio físico que es realmente patrimonial, histórico y además de una belleza impresionante. Estamos viviendo en la ciudad de los palacios. Yo creo que es muy importante también tener ese tipo de iniciativas en cuenta, vinculadas con lo que es los bienes públicos, ¿no? Pues digamos que esas son las ideas que podríamos dar inicio o seguir trabajando directamente con, sobre todo las fotografías y empezar a divulgarlas directamente en cuanto a lo que es René, por ejemplo, que está involucrado directamente en RBach para poder hacer una divulgación más extensa sobre el tipo de edificios que albergan las bibliotecas, ¿no? Por un lado, lo que es el continente y por otro lado, lo que es el contenido en términos de soportes de información y por un lado, en los continentes o inmuebles en donde se albergan este tipo de información. Iván, ahora tú cuéntanos de qué manera Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata impactan en la democratización de la cultura gracias al dominio público. Bueno, todos los acervos que colectamos tienen una licencia libre, entonces eso de facto ya da una garantía de poder compartir, de poder reusar. Y yo creo que con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado mucho a hacer esto en el país. Yo siento que hace unos 10 años que empezamos, un poquito más, 15, ¿no? Ya van 15, nos daba más frustración, ¿no? Pero ahora pues trabajamos con lo que se puede y con lo que se tiene, ¿no? Ya ahora preguntamos, tenemos más experiencia gestionando acervos, y creo que también hay un interés mucho más creciente y más patente de las instituciones culturales más importantes del país en estar ahí, ¿no? O sea, pasamos de un enfoque de decirles nosotros, oigan, ¿qué podemos trabajar? A que las instituciones nos digan qué puedo hacer con ustedes, ¿no? Y eso es un logro bastante grande. En un tiempo como el que vivimos, en el que parece que la IA generativa está dando todas las respuestas, nos parece que crear una respuesta o nutrir un acervo público es muy importante, dado que parece que estos dispositivos son mágicos, ¿no? O que son omnipresentes o que son omnipotentes, ¿no? Porque lo promueven empresas que en efecto tienen un poder económico gigantesco. Pero yo lo que les quiero decir es que ya comienzan a existir las primeras evidencias académicas con el estudio de este tipo de herramientas generativas y esas respuestas tan específicas que pueden dar las herramientas generativas solo son posibles con datasets muy curados y con respuestas muy arbitradas y hechas por personas. ¿Cuál es el principal acervo? ¿Cuál es la principal herramienta que todas las herramientas generativas, federadas y no federadas, han hecho? Es scrapear los proyectos de Wikimedia. Es la primera base, es una fase de sus respuestas. Han tomado de ahí, por fortuna, han tomado el conocimiento con las respuestas que te arrojan cuando nosotros preguntamos a ChatGPT o Gemini, ¿no? Entonces seguiremos creando conocimiento hecho por personas, digamos, gestionado y verificado y nutrido con fuentes de calidad, verificables, y en eso pues seguiremos trabajando en una sociedad como la de hoy, en tratar de combatir fenómenos como la desinformación o la creación de verdades alternativas, como le dice ahora un sector de la sociedad, pues mediante la creación y el crecimiento y un crecimiento constante y también dedicado y de la mano de las instituciones públicas que han sido muy vocales y muy amables en ese aspecto con nosotros, en crear este tipo de materiales de mucha calidad y de mucha profesionalidad. Finalmente podría mencionar que también a nivel de movimiento en Wikimedia a nivel internacional, pues pronto tendremos algunas noticias porque hemos llegado ya a algunos acuerdos con estas industrias generativas para que al menos atribuyan de dónde viene la fuente de su información, que sería un paso tremendo para el movimiento Wikimedia, dado que eso también interviene directamente en su financiación. Históricamente la financiación de los proyectos de Wikimedia, incluida la Wikipedia, era con un banner en el que se decía, oye, pues dona porque esto lo lees por el banner. Con la mediación de las herramientas generativas eso desaparece y ha provocado un descenso en los ingresos. Entonces, pues ahora trabajaremos mucho más de cerca con estas plataformas para poder tener al menos una atribución que nos pueda llevar a que este proyecto voluntario y libre siga muchos años más. Wow,
Eso no lo sabía, pero sí, o más bien no nos lo habíamos preguntado, creo yo, ¿no? Porque aunque ya vimos que la IA se alimenta de lo que está escrito en Wiki, no nos habíamos puesto a pensar que ahora vamos directo a la IA sin entrar a la Wikipedia, ¿no? Y eso, por supuesto, es una pérdida de cierta manera, ¿no? Para todos los que trabajan voluntariamente en el proyecto, creo yo, y en general creo para la información, ¿no? Y en ese sentido, rescato por un lado lo que decía Ana Laura, en cuanto a que siempre nos enfrentamos con retos, ¿no? No solamente tecnológicos, o en cuanto al equipo tecnológico, ¿no? Sino también en cuanto a recursos humanos, para tener al personal capacitado y especializado, o los equipos especializados que nos permitan como cruzar esa línea y poder llevarlos hacia allá. Pero por el otro lado también rescato lo que tiene que ver con el trabajo de promoción y de difusión y las colaboraciones y todo aquello que se hace en colectivo, ¿no? Y que muchas veces nos sentimos tan solos y no nos damos cuenta que en realidad todos estamos arriba del mismo barco, pero que estamos jalando hacia distintos lados y entonces el barco nomás se está moviendo así como de un lado al otro sin tomar una dirección, ¿no? Y ahí rescato también un poco el tema de que tocaba el doctor Montes, que es el continente y el contenido, ¿no? Y que creo que en el caso mexicano es fundamental porque cuando pensamos en todos los inmuebles que resguardan nuestros acervos y en todas las historias que encierra nuestro país, y ya ni siquiera el país, sino la propia ciudad, yo me pongo a pensar en cómo socializamos eso, ¿no? Cómo cada vez que caminas la calle de Madero, identificas que en esta calle hay tan solo 3 palacios, ¿no? Y que ahí vivió un fulanito de tal, y que ahí estaba, por ejemplo, ahí me remito al caso del Franz Mayer, muchos objetos que nosotros tenemos estuvieron en esos palacios en algún momento de la vida, ¿no? Y muchas veces no sabemos que eso ocurre, o incluso me pongo a pensar de pronto en las esculturas que vemos por ahí en Reforma y que no tenemos ni la más remota idea de quiénes son esos personajes, ¿no? Pero que de una u otra manera sí pertenecen al dominio público y sí es conocimiento colectivo, ¿no? Es decir, que nos pertenece a todos y que todos podríamos socializar. Y vuelvo ahí otra vez al tema de resguardar, pero también de divulgar, ¿no? Porque a veces resguardamos, catalogamos y ya, como bibliotecarios, a veces nos quedamos ahí y decimos, ya lo resguardé, ya lo catalogué, ya está en mi base, súper, ¿no? Pero en realidad es que hoy día sabemos que ya está, que eso ya nos rebasó, ¿no? Y bueno, pues creo que vale la pena que hagamos una reflexión en ese sentido. Entonces, bueno, pues los invito a hacer el cierre de la mesa. Creo que cada uno nos podría dar su opinión y qué es lo que piensa al respecto de todo este conjunto de cosas que trabajamos hoy, ¿no? Bueno, yo me quedo un poco con esta parte de buscar alianzas para seguir creciendo en todos los sentidos y que podamos seguir compartiendo y socializando este conocimiento que ya está, como tú dices, que ya todos tenemos de alguna manera aislado y que es el momento de conectar, de volver a fusionarnos a través justo de trabajo como el que hacemos con la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico, con Wikimedia, con algunas otras instituciones, para que realmente podamos ver un reflejo y un cambio en la sociedad teniendo todo este conocimiento a la mano. Bueno, pues yo celebro mucho la posibilidad de tener este tipo de eventos donde pueda haber una discusión sana de diferentes puntos de vista, también la participación de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Laura, quisiera también invitarles, el 25 de marzo vamos a tener un evento relacionado con el Tratado de Marrakech que puede ser también muy útil para el público asistente, entonces ojalá pudieran estar atentos de nuestras redes sociales. Ese tratado, como ya lo refirió Ana, pues busca sensibilizar a las personas y que un grupo de la población que tiene dificultad para tener acceso a la lectura, a través de esta posibilidad y este equilibrio que busca el derecho de autor, se facilita que las personas puedan transformar esos formatos, esas obras a formatos accesibles. El mundo de las personas con discapacidad también es un tema muy interesante que valdría la pena considerar un poco más. Pero pues agradezco nuevamente a todos y gracias por la invitación y por la participación que también nos dieron ustedes. Gracias.
Yo también agradecer a todos ustedes esta oportunidad para abordar estos temas. Y les quiero proponer, ya que nos estamos refiriendo a obra y al tema musical, ¿cómo ven de que la obra de Rubén Fuentes, seguramente la conocen, 100 años, sea constituido como el himno del dominio público, ¿no? Sí conocen la 100 años, ¿no? Y esta idea de que pasaste a mi lado con tal indiferencia, yo creo que es retomarlo y reflexionar al respecto, ¿no? Gracias por la invitación y ojalá podamos tener más actividades de este tipo en donde verdaderamente nos hace reflexionar y ver la importancia de democratizar la información y que la sociedad se beneficie al respecto. Gracias. Muchas gracias. Finalmente quisiera cerrar con que nos llevamos muchas ideas. Agradezco mucho el intercambio de las mismas. Como vemos, un tema complejo, pero lo que más me hace feliz es que nos dimos la oportunidad de hablarlo por primera vez. Creo que no tenía yo registro de una mesa sobre este tema y espero que el próximo enero hagamos algo más entre todas, como decía la maestra Ana Laura, pues con colaboración y con todos los puntos de vista alrededor de este fenómeno. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Creo que sí, hay que celebrar que estamos abriendo el tema. Y bueno, no quiero cerrar la mesa sin antes preguntar si alguien del público tiene preguntas o quiere preguntarle algo a alguno de nuestros conversadores. ¿Algo en particular? ¿Nada? ¿Nadie tiene preguntas? Venga. Sí, sí. Bien. El marco jurídico nacional e internacional, porque les digo, es acorde la legislación mexicana, lo que busca es que haya una promoción de este derecho y haya una creación respecto de las obras que los propios autores están generando. Al mantener este justo equilibrio, quiero pensar yo, respecto de los derechos que tiene la persona que crea, respecto de la posibilidad que tienen las personas de hacerse de ese conocimiento, es que se da la posibilidad de que la cultura vaya también creciendo de alguna forma. Definitivamente el derecho de autor no está peleado, o no, insisto, desde mi perspectiva, no está impidiendo el conocimiento. Lo que se permite o lo que se está protegiendo es que la persona que está generando esa obra pueda tener una retribución. Es válido escuchar que muchas personas a través del ejercicio de su derecho patrimonial pueden dedicarse a seguir creando. Entonces el derecho de autor busca eso, que a las personas se les respete los derechos que se están consignando a través de la creación de su obra, y da la posibilidad que a través de las diferentes limitaciones, excepciones, una vertiente como es el dominio público que hoy platicamos ya se puede utilizar de manera gratuita. Pero la visión del derecho de autor no es impedir que haya un crecimiento cultural o que las personas tengan acceso a las obras. Lo que se busca es que quien lo utilice fuera de estos usos honrados pues tenga que contar con una autorización para poder explotar y utilizar la obra. No sé si di respuesta a tu pregunta. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora sí, damos por terminada la mesa. Gracias a todos por asistir y gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros.